adicional. Bueno, sí, les puse esa, estaba dudando yo. Ya entregaron 10. Está muy bien. ¿Preguntas a ver sobre eso? De cualquier manera, a ver, vamos a ver el primero que entregó Cristian. Vamos a revisar un par de... Está por ahí Boris Cristian Choque. ¿Está o no está? No, ingeniero. No está entonces. De cualquier manera, les muestro para todos, para que vean lo que hizo. Sí, ha puesto el diagrama de una fuente conmutada, una fuente de una computadora, una AT. Y aquí pone un diagrama, ¿de acuerdo? Este diagrama está bien, o sea, es el diagrama de esa fuente, ¿sí? Sin embargo, el trabajo que yo les di era que ustedes, ¿sí?, viendo la fuente física, ya sea en una foto o físicamente, valga la redundancia, ahí encuentren las diferentes, en la misma fuente, ustedes digan, este, por ejemplo, es el rectificador, digamos, ¿no? Este puede ser les digo así puede ser porque quizás no conocen o no están seguros, podría ser este el filtro, digamos, ¿no? El que viene como un tarrito, de esa manera. Entonces, ahí identificar las partes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la lógica. Aquí, bueno, esto está bien, pero esto ya es lo que es como el diseñador, el dueño de la fuente, el que hizo la fuente o la fábrica, ya hace el diagrama y lo ponen. Con todas las etapas, si ven aquí están todas las etapas, ¿no? Está la entrada, la línea C, el rectificador, filtros de entrada, los transistores, la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda? A ver ahí, para que quede clara la tarea. Pasa que ahí en ese tipo de instrumentos, o en todo caso en cualquier instrumento o equipo debería estar el diagrama electrónico, pues, ¿no? Y es mucho más difícil. Por ejemplo, en el anterior práctico yo fui a tomar una foto de un inversor, ¿ya? Ya. Y tardé un mundo en tratar de identificar ahí los componentes. ¿Los componentes o las etapas? Hablemos de esos dos términos. ¿Etapas o componentes? En el anterior práctico eran componentes, ¿no es cierto? Claro, porque eso era para identificar componentes. La idea es que repasemos qué componentes hay, o repasen qué componentes hay, y ahí dicen, este es un transistor. Bueno, ya ponen transistor, qué características tiene, qué se llama, si tiene polaridad, no tiene polaridad, etcétera. Esa era la tarea, cabalmente, para involucrarse más en los componentes, ¿no? Hacer un repaso y aparte aprender otros, porque probablemente no los hayan visto todos, ¿sí? Entonces ya era para eso. Esa es una situación. Ahora esta es identificar las etapas, ¿sí? Etapas de una fuente de alimentación, como en este caso. En este caso está aquí la foto, no sé si está Colosetti. Bueno, parece que no hay. Ahí está. Entonces, allá. Entonces le pregunto, ¿esta es una foto o de una tarjeta que usted le sacó la foto o esta foto venía en internet? Saqué de una circuito que yo tenía botado ahí en mi casa. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo más real que podemos tocar, ¿no? Porque está la tarjeta. La idea es tener ese acercamiento, ¿no? Tener ese acercamiento. Es lo ideal, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, ya él identifica por lo menos los componentes de las etapas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está identificando las etapas, en realidad sí, las etapas rectificador y filtro, ¿no? Está identificando esa parte. Sí, está bien, este es
Y aquí, bueno, de alguna manera se ve, ¿no? El puente y él ha visto eso. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, pone ya algo que nosotros no vimos, no habíamos puesto en el diagrama, los filtros y el fusible, toda la parte de entrada, ¿no? La protección de entrada, ¿sí? Eso no habíamos puesto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del trabajo, ¿no? Está muy bien, entonces, Colosetti. Y aquí les voy a mostrar también algo que, bueno, él ya tiene esta otra parte, que es algo esquemático, pero ya en circuito, ¿no? Un diagrama circuital, lo que conocemos como circuito. Aquí ya se ven los símbolos del circuito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el rectificador, aquí está la parte de los filtros, aquí está ya el transformador de la parte ya de salida, ¿sí? Aquí el filtro de salida, entonces ya está aquí puesto de otra manera. Sí, está bien esto también para reconocer, y de aquí podemos saltar a esto de alguna forma, ¿no? Y la idea es que nosotros nos acerquemos a esto para ver en la tarjeta cuáles son esas partes. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí. A ver, algún comentario. Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces para los que no completaron todavía, tienen tiempo para completar esta actividad, ¿no? Así ya tenemos la tarea completa. Muy bien, a ver, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿O no hay duda? ¿Nada? Nada, ingeniero. Muy bien. Entonces tenemos ahora otro capítulo, podemos decir, que viene a ser el que compone las partes de DC a AC. ¿De qué estamos hablando cuando decimos de DC a AC? Que se llama el sistema, o podemos decir el equipo también, pero tomémoslo nosotros como sistema, como un conjunto de componentes de electrónica, que en este caso es analógica, ¿sí? Que es un sistema de electrónica analógica, un sistema aplicado, también podemos decir algo aplicado, o algo aplicando la electrónica analógica. ¿De qué hablamos cuando estamos de DC a AC? ¿No se acuerdan? Del inversor, ¿no? Estamos hablando de un inversor. ¿De acuerdo? Que en el caso esquemático, nuevamente partiendo de una caja, este es el inversor, ¿sí? Entonces acá podemos pensar que entra una continua, ¿sí? Entra una DC de cierto tamaño, de un valor nominal determinado, ¿no? Generalmente aquí hablamos de 12 voltios, o no podemos hablar de 12 voltios, ¿sí? 12 voltios DC, que pasa por este inversor, ¿sí? Y aquí, ¿qué se obtendrá? ¿O qué se pretende obtener? Aquí se pretende obtener, vamos, ¿cómo dijo? Corriente alterna, esa, ¿no? Una AC. ¿De qué voltaje? Bueno, ¿de qué voltaje va a ser esto?
generalmente vamos a hablar del voltaje que usamos, ¿no? Típicamente. Entonces eso es lo que pretendemos hacer con un inversor, o un inversor hace eso, convierte, ¿sí?, la continua en alterna. Es esa caja que hace. Fíjense que estamos partiendo de una caja nada más, ¿no? Solamente es una caja y decimos, ¿qué hace eso? Entonces estamos yendo de algo genérico, así, de un diagrama, y vamos a bajar un poco, ¿no? Vamos a ir bajando poco a poco. Entonces ese es el concepto básico del inversor. Para seguir en el tema, a ver algunas aplicaciones que ustedes se acuerden o hayan visto o les parezca que hay del inversor. ¿Cuáles serán? ¿O han tenido contacto con un inversor o no? Nada, ni uno, ninguno. Nada. Bueno, algunas aplicaciones están en el rubro de los autos, ¿sí? No sé si han escuchado el famoso tuning, esos autos que suenan más que una discoteca. ¿Han escuchado? ¿Alguno le gusta eso o no? Sí, sí, ingeniero. Sí. Entonces, ahí sí necesita el sistema de amplificación que se pone ahí, necesita estos inversores. ¿Por qué? Porque el auto, sí, el vehículo o los vehículos solamente tienen un voltaje de esta naturaleza, 12 voltios, ¿sí? Pero con estos 12 voltios hacer sonar el amplificador de esa potencia, porque han debido escuchar ustedes, y realmente suena fuertísimo. No quiere decir que se consume harta energía, y con este nivel de 12 voltios, por más que tengamos aquí amperaje, no vamos a poder alimentar un amplificador adecuadamente para que trabaje bien. Y además, como ese auto está en la calle, ¿sí?, tiene que estar en la calle en algún lugar, tiene que usar energía de la batería nada más, ¿no? Entonces, a partir de eso se ponen inversores, ¿sí?, para que ya aquí tengamos 220 con 50 Hz, ¿sí?, y con esto podamos entrar, decimos así a veces, a la fuente de alimentación del amplificador, y que realmente ese amplificador tenga la suficiente energía para trabajar. ¿Por qué? Porque la energía que usa el amplificador es la energía de la fuente de alimentación, ¿no?, de lo que estamos conociendo como la power supply, ¿sí? La fuente es la que nos da energía para que ese amplificador funcione. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, necesitamos en un auto de esa naturaleza un inversor. Esa es una aplicación. Otra que también ya está corriendo bastante es la aplicación en los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Un panel fotovoltaico lo que nos da es DC a 12 voltios. Puede o no tener batería ese sistema para poder alumbrar. Generalmente sí tiene una batería. Entonces esta DC hay que convertirla también a C para que pueda alumbrar, digamos, en este caso, lo más típico es poner un foco, ¿no?, un foco LED, digamos, ¿no?, que podría ser un foco de 220 también. Entonces necesitamos sí o sí un inversor para hacer eso dentro de ese equipo. ¿De acuerdo? Entonces son un par de aplicaciones de esa naturaleza. Luego, estos inversores podrían utilizarse también en el campo y demás, donde no hay energía eléctrica alterna, y bueno, con paneles solares o solamente usando la batería, y después llevando a cargar la batería donde haya un cargador de baterías, y ya tener esta alterna
que va a ser la que va a alimentar los circuitos de la casa, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿O algún comentario? Yo les hago una pregunta. Dentro de las fuentes conmutadas, ¿sí? ¿Habrá un inversor? A ver, piensen un poquito, acuérdense de la fuente conmutada. ¿Habrá o no habrá un inversor? O por lo menos la idea. ¿Hay o no hay? Nada, nadie. ¿No se acuerdan de los bloques? Pero en los bloques está que todos tenemos salida en BDC. A ver, No otra tendría, vez. No le copié. ¿No le copié bien ahí, otra vez? revisando los diagramas de bloque, Ya. la salida que tenemos en BDC, ¿no? Ya, de una fuente, claro, sí, sí. No debería tener. Claro, a ver, otra vez les repito la pregunta. Lo que yo estoy preguntando es si dentro de ese diagrama de bloques, ¿sí? Hay algo que parece un inversor o que es un inversor, a eso me refiero. Alguna etapa, quiero decir, algún bloque. ¿Hay o no hay? Estamos hablando de las fuentes conmutadas, ¿no? En las fuentes conmutadas. Creo que quería decir algo Pérez. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Cómo era el asunto entonces en la fuente conmutada? Teníamos el AC a la entrada, ¿sí? ¿Qué bloque viene primero? El rectificador. El rectificador, ¿sí? Luego, El conmutador. nos estamos olvidando una etapa. Luego, del rectificador. A ver, ¿qué viene después del rectificador? El diodo. Siempre. ¿Qué viene después del rectificador? Voy a decir en este caso ya siempre, ya antes quizá no había, ¿no? Porque era muy caro poner el filtro es. Entonces la otra caja es el filtro, ¿no? De antes les estoy hablando cuando el sistema era a válvulas y demás, ¿no? Y estos eran muy difíciles de construir, metían mucho ruido, aparte del ruido que ya había por lo menos era para la parte de las radios y demás. El filtro, ¿no?
Y nos bastaba tener este rectificador y ya listo. Con eso ya teníamos continua. No necesitábamos filtrar. Bueno, pero ahora ya avanzó eso. Después del filtro, ¿qué viene acá? En la fuente conmutada. Aquí lo que tenemos es por eso voy a poner con amarillo, tenemos una DC, ¿no? Una DC de alto voltaje, ¿sí? Lo que dijo la compañera, ¿no? Aquí vamos a poner esto así, como una caja, que sea el conmutador, ¿no? Que este conmutador esté comandado aquí por una señal, alguien que le haga conmutar. Y podemos poner así como símbolo nada más. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué sale? El rectificador de secundario, desde que sale corriente continua. No, aquí qué sale, primero aquí, antes. Aquí qué sale. ¿Qué hace este conmutador con esta señal que le está entrando al conmutador? A ver, ¿quién me dice? Yo voy a dibujar del mismo tamaño. ¿Qué sale? Cuando pasa por este conmutador, esta amarilla. Una señal. ¿Ya? ¿Cómo es esa señal? Pensemos ahorita que está ahí, está abierto, no pasa, ¿no? No pasa esta señal, cero. Se cierra el conmutador, pasa la señal. Se vuelve a abrir, no pasa la señal. ¿De acuerdo? Y esta, aparentemente, ¿qué es o cómo es esta? Que podemos decir que esta señal, ¿cómo es? ¿Qué es esta señal? Señal digital. Ya, pero no nos vamos tan lejos. Podría ser digital porque tiene dos estados nada más, ¿no? Pero no nos vamos tan lejos. ¿Qué es esta señal? Cuadrada. Es cuadrada, Periódica. sí. Periódica, ¿qué más? Piensen en lo que estamos queriendo hacer, ¿no? ¿A qué queremos hacer? ¿Cómo queremos que sea esta señal? ¿Qué queremos que sea esta señal si estoy haciendo un inversor? Continua. Continua, estoy haciendo un inversor. Estoy saliendo de una continua. ¿Qué quiero con el inversor? Una alterna. Una alterna. Entonces, esta es muy parecida, voy a decir una alterna muy básica, pero esta es ya es una C. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa o en las etapas de la fuente de alimentación, que todavía no hemos acabado todas, de la fuente de alimentación conmutada, esta parte sí, esta parte de acá es la que va a corresponder al inversor. Ese va a ser el inversor. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a faltar acá para completar el inversor? Hagamos con otro color acá. Me va a faltar ¿qué?
aquí que esto venga, esta alterna, y como es muy, digamos acá, un poco, voy a decir, cuadrada y demás, voy a tratar de suavizar esto. Ya en el caso del inversor, no necesariamente ya la fuente, y aquí voy a poner yo un transformador. Y puedo poner también acá un condensador, un filtro. ¿Para qué? Para que esta señal de aquí sea más bonita, sea más parecida a la alterna. Esta es una alterna más parecida. Entonces, con un inversor en realidad nos sale algo así. Y este será entonces el inversor. ¿De acuerdo? Este va a ser el inversor. Este de acá. O sea, todo este bloque, mejor lo voy a poner con otro color. Ese es el inversor. Entonces, dentro de la etapa de la fuente, sí, en este caso, el conmutador más el transformador, digamos así, ya estaríamos hablando del inversor. Esa es la parte de la fuente conmutada, que está el inversor. Entonces, la lógica del inversor es esta, ¿no? Que tenemos la continua que entra, hay un switch, un conmutador, o una lógica de conmutación, digamos, que hace que trabaje el switch, y este switch en realidad generalmente es un transistor, ¿sí? O un conjunto de transistores, van a ver, que es toda una electrónica que oscila. En este caso, para nosotros, esta oscilación tiene que ser a nivel de 50 Hz. A 50 Hz, aquí entonces está oscilando, y eso mejoramos con este transformador, este filtro, para que sea un poco mejor, no sea tan cuadrada, ¿sí? Entonces, este es el inversor, esta es la idea del inversor. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien. ¿No hay preguntas? Yo pregunto entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros este elemento que haga que trabaje un transistor como un oscilador? ¿O cómo puedo hacer yo este oscilador, en otras palabras también? Ya ustedes saben eso, han hecho, que es una forma de generar un inversor, de hacer un inversor. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Con qué componente? Quizá para que se acuerden más, este no es senoidal, ¿sí? Ahí yo les daba la idea de la oscilación nada más. Este es en realidad así. Una señal cuadrada. Una señal cuadrada, ¿un conmutador? Claro, es un conmutador también, sí, porque está pasando de 0 a 1, de 0 a 1, ¿no? Pero ¿con qué componente hago yo esto? ¿Con qué circuito hago ese bloque? ¿Con qué circuito construyo el bloque? Aquí lo que quiero ratificar es lo siguiente, ¿no? Que aquí estamos viendo, por ejemplo, en este caso, pongamos, vemos esta caja, ¿sí? A esta caja le hemos llamado ¿qué? A ver, alguien. ¿Esta caja qué se llama? Rectificador. Rectificador, como caja se llama rectificador, ¿verdad? Es un bloque, ¿de acuerdo?
Ahora, esta caja, sí, ya no quiero que sea caja, quiero que sea un circuito, ¿sí? ¿Con qué hago ese circuito? ¿Con qué componentes hago ese circuito? Pongámoslo de esa forma. Diodos. Con diodos, ¿no? Vamos a hacer solo con un diodo para no complicar mucho el dibujo acá. Sí, vamos a hacer con este diodito. El circuito, este ya es el circuito. Espero que se esté comprendiendo ese concepto, ¿no? Este es el circuito así. Fíjense, de esta caja ya hemos pasado a este elemento, y a un circuito. Y este circuito se llama también rectificador, ¿no? Como esta caja se llama circuito rectificador, esto también se llama circuito rectificador. Sí, entonces, todas estas cajas, para implementar, tenemos que volcarlas en un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué componentes construimos el circuito que haga esto? Ese oscilador. Y ustedes han hecho, yo sé que han hecho. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver. Nada. No creo que ninguno se acuerde. ¿Con qué hacen un oscilador? O pongámoslo en tiempo pasado, ¿con qué hicieron un oscilador? Nada. Ahora, ¿se acuerdan o no? Sí, 555. ¿Sí han visto el 555 o no? Sí, atable y monotable. Sí, ¿y este qué sería? ¿Cuál de los dos que dijo es este? Atable. Exactamente. Sí, entonces con eso hacen un oscilador que comanda unos transistores y se va a un transformador y ese básicamente es nuestro inversor y lo que aquí va a entrar en realidad es aquí va a entrar la DC, la batería, ¿no? Si borramos este bloque, cortamos esto y nos olvidamos ya de la fuente y tenemos el inversor. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea del inversor. Preguntas, a ver. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, a ver, mientras busco algo que quiero mostrarles si es que... A ver, vamos a ver si Valeria tiene esa información o no. Un poquito lento. Vamos a trabajar sobre esto. Aquí está. Se ve la pantalla, ¿no? Entonces, si se fijan acá, a ver, vamos a poner esto así. Todo el bloque, vamos a decir, del
esta parte que viene a ser el inversor para el caso para el caso nuestro como inversor. Un ratito vamos a poner este color mejor. Todo esto sería el inversor en realidad. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es lo que quiero que tengan como concepto. Toda esa caja, cuando hablamos de diagrama en bloques, esa caja, estamos hablando de la caja que es el inversor, ¿sí? Eso es una etapa, una caja. Ahora, esta caja la podemos desagregar en estas partes, en estas etapas, ¿no? Aquí, bueno, está como, este que está como transistor sería el conmutador, está el transformador y está la etapa de control, ¿sí? Entonces se puede ya hacer, en este caso, bloques más específicos, ¿no? Toda esta parte puede ser entonces un bloque este podría ser el bloque de conmutación junto por ejemplo, bueno, pongámoslo hasta acá de conmutación ese bloque y este otro bloque el controlador. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que de una caja grande, esta caja, ¿sí? Podemos poner cajitas chicas, ¿de acuerdo? Hacer cajas más chicas. Luego, a partir de esta caja, ¿sí? De estas cajas, ya pasamos a esto, ¿no? Ya pasamos a un diagrama circuital, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros, por ejemplo, para las otras cajas ya no tenemos como cajas, no tenemos ya todo el circuito. Cada parte aquí, bueno, habría que elegir cuál es la parte del circuito, que el inversor en realidad va a ser, si ponemos acá, así. La parte del inversor. No sé por qué no me deja escribir acá. Sería esta, ¿no? ¿Dónde está el transistor? Bueno, con todo esto, en este caso, bueno, se da con todo esto, ¿no? Pongamos inversor y controlador, todo esto de aquí. No, esto más de aquí. Todo eso. Inversor y controlador. Está todo en uno, ¿no? Directamente. Aquí está entrando la continua y aquí va a salir la alterna. En resumen, entonces, a lo que voy es que partimos de una caja, luego ponemos cajitas y luego tenemos que llegar a este circuito, ¿sí? Y después pasaremos voy a ver si aquí tiene su compañera eso. A esto. Que ya esto es lo real, ¿no? Ya estaríamos en el circuito real, con componentes y demás. Fíjense cómo pasamos de una caja a algo ya que es real. Entonces, esa es la lógica que estoy tratando de seguir para que se vaya entendiendo. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver. Está muy bien, entonces ya hemos visto la tarea de Valeria, está bien. Está muy bien. Lo único que le preguntaría a Valeria si esa fuente es real o sacó una foto de una foto de internet. Yo primero me puse a investigar cada una de las partes de la fuente de alimentación conmutada. El circuito lo saqué de internet, pero de acuerdo a lo que había visto en los videos ya lo fui seleccionando las partes. Y como no tenía un circuito específico así de conmutado en mi casa, yo lo saqué de internet y ya también seleccioné las partes
Identifique las partes en el documento. Sobre esa foto, ¿no? Está bien, sí, está muy bien, está bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, ¿algún comentario? Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, a las 10 se va a liberar material para que revisen un poco más el tema del inversor, ¿sí? Denle una mirada al inversor. Hay dos formas de hacer inversores, ¿sí? Eso pueden revisar también usando el astable ese con el 555, ¿sí? Y hacer toda la otra etapa con un transistor y un transformador. Ese es un circuito, y luego otro circuito que es ya un oscilador en realidad de 50 Hz, que es con transistores de potencia, alimentado por una batería y con un transformador que ya nos saca los 220 o los 110, de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Tenemos esos circuitos. Entonces revisen esa información y lo otro va a ser lo siguiente, que les voy a dejar a ustedes que investiguen un poco respecto a las fuentes de alimentación, ¿sí? A los circuitos integrados para fuentes de alimentación en realidad. Y la idea es que encuentren un circuito. Bueno, antes tenemos que pasar a consolidar los grupos, ¿no? Ya hay los grupos. Entonces vamos a hacer eso por grupos, ¿sí? Entonces el grupo tiene que buscar un circuito con un integrado para hacer una fuente regulable, ¿sí? Y la idea es entonces que la siguiente semana, o por lo menos el miércoles, puedan trabajar ya haciendo en su casa, en algún lugar, la fuente y el inversor, cosa que la siguiente semana podamos ir al laboratorio y probar. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos para eso. Para ir una sola vez, ¿no? Y hacer el inversor y hacer la fuente en una sola ida. ¿De acuerdo? Ingeniero, una pregunta, ¿el grupo de a cuánto? De 5 máximo. Ya, gracias. Sí, grupo de 5 máximo. Entonces pónganse de acuerdo. Aquí ahorita hay como 37. Creo que había más de 50 en el grupo.